Quiero compartirles una escritura que dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 37 y 38. Y allí dice así: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Lo vuelvo a repetir, Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Amén. Aquí dice que aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hablando del eterno Hijo de Jesucristo, que no fue dejado en el sepulcro para que su cuerpo se descompusiera. Fue levantado de entre los muertos. Fue levantado de entre los muertos para la gloria de Dios. Y fue declarado, como dice en Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios por la resurrección. No era un mortal. No era un mortal el que había muerto, era el inmortal, el Hijo del Dios viviente. No era un simple hombre el que había muerto, era el Hijo de Dios. No fue el Buda que murió y se quedó en la tumba, o Mahoma que murió y se quedó en la tumba, o Hare Krishna que murió y se quedó en la tumba, como todo el resto de los hombres. No, este fue levantado de entre los muertos por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Porque era imposible que fuera retenido por la muerte. Era imposible que fuera retenido por la prisión de los muertos, el Seol. Era imposible que la vida fuera retenida por la muerte. Era imposible que el Hijo de Dios permaneciera en el Seol, en la prisión de los muertos, en el Hades. Nadie les va a comprar. Y resucitó con poder. Y ahora a través de él tenemos una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos hizo renacer para una esperanza viva, como escribió Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Cuando Cristo resucitó, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Dio a conocer que hay una vida más allá que la tumba. Que hay una vida y que hay un reino que Dios ha prometido para los que le aman. Que todo no está aquí abajo en la tierra. Porque el que tiene su esperanza en lo terrenal, su esperanza es cortada.
Pero el que tiene su esperanza en el que resucitó de los muertos, su esperanza jamás será cortada. Él sí tiene esperanza, y la esperanza de vida y de la vida eterna. Cristo resucitó de entre los muertos, victorioso sobre el pecado. El pecado no penetró en su vida. Él no fue conquistado por el pecado. El pecado no reinó en él. Él venció el pecado, venció las tinieblas, venció a Satanás y venció la muerte, resucitando de entre los muertos, sacando a luz la vida y la inmortalidad, como dice 2 Timoteo 1:10. Para que el hombre tenga esperanza, que no todo está aquí abajo, que aún el más pobre de los hombres, el que no tenga absolutamente nada, puede tener esperanza en Cristo Jesús. Que la esperanza puede brillar en su corazón. Cristo ha resucitado. El sepulcro no lo venció, la tumba no lo venció. El Seol no lo venció, el Hades no lo venció. La prisión de los muertos no lo pudo retener. Y ahora en Él se nos anuncia el perdón de pecados. Porque de Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él, en su nombre, recibirían el perdón de sus pecados. ¿Qué tan importante es que tú obtengas el perdón de tus pecados para ti? Como dice la Biblia, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Tú sabías que tu lista de transgresiones puede ser borrada? ¿Sabías que tu lista de pecado puede ser sepultada en lo profundo del mar? ¿Que Dios puede alejar tus rebeliones como el oriente está del occidente? Que el Señor puede quitar ese obstáculo que no te va a permitir entrar en su reino, el pecado. Él vino para quitar el pecado. Y para que a través de Él, de su sacrificio, para que a través de su muerte en la cruz, el precio que Él pagó por cada uno de nosotros, porque el precio que Él pagó para salvarnos fue su vida, su sangre. Como escribiría Pedro, el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Era la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, era la sangre para la expiación de nuestros pecados. Era la sangre de nuestra eterna redención. Como dice Hebreos 9:12, la sangre de nuestro eterno rescate. La sangre que nos abre el camino hacia el perdón de Dios. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Por eso el apóstol Juan exclamó en Apocalipsis 1:5 al testigo fiel y verdadero, al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Es la sangre que nos limpia de todo pecado, que nos lava de nuestra inmundicia. Es la sangre por medio de la cual somos redimidos para Dios. Redimidos es rescatados mediante el pago de un precio de su sangre. Por eso en el cielo se echan las coronas delante del Cordero y se dice: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Se le dice al Señor: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Con su sangre nos redime Cristo para Dios, nos rescata del poder de la muerte, de la sentencia de condenación. Porque Él pagó tu juicio, Él pagó mi juicio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice Isaías 53:5. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso en Él se nos anuncia el perdón de los pecados. Sabed pues esto, varones hermanos, dicen Hechos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados. ¿Quieres tú el perdón? Solo está en Cristo. No está en nadie más. No te engañes. El perdón no está en otro nombre, en otro ser, sino en Jesús. No desperdicies tu tiempo yendo a muñequitos de yeso. No desperdicies tu tiempo con imágenes, porque en ellos son muñecos de yeso que no tienen vida y no pueden hacer nada por ti. Y lo que opera a través de eso son demonios que engañan al hombre. Tú tienes que creer la verdad de Dios, lo que dice Dios acerca del Hijo. Y que en ningún otro hay salvación, dijo Pedro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados. No solo perdón de pecados, sino salvación. ¿Salvación de qué? Del lago de fuego, de donde va el hombre a parar por haber violado las leyes de Dios, por haber pecado. El hombre se acarrea una sentencia de muerte por causa del pecado en su vida. Y nadie puede decir yo no he pecado, porque la Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dios sujetó a todos bajo desobediencia. Romanos 11:32. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Gálatas 3:22. En fin, la Escritura dice que no hay ni uno justo, ni aun uno. Romanos 3:10. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. Todo el mundo encerrado bajo pecado. Pero gracias a Dios que Cristo llevó nuestra culpa y nuestra sentencia para darnos el perdón de los pecados. Para que a través de su sangre tuviéramos el perdón, creyendo en Él, en su sangre, que fue el precio que Él pagó por nuestro rescate, para nuestro perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh, el Señor puso su vida
en rescate por muchos. Mateo 20:28 lo dice. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora en su nombre podemos obtener el perdón. Y porque tenemos el perdón, obtenemos la paz con Dios. Porque el hombre se ha enemistado con Dios. ¿Sabías eso? El hombre, por causa de su pecado, se levantó una barrera que lo aleja de Dios y lo pone en enemistad con Dios. Por eso Pablo escribió en Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos, o sea, estando en enemistad, enemigos de Dios. El hombre sin Cristo está en enemistad con Dios, pero a través de Cristo la enemistad es quitada y se nos anuncia la paz con Dios. Por eso Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Por eso el Evangelio se llama el Evangelio de la paz, Hechos 10:36. Porque a través de Cristo se nos da las buenas noticias de paz para nuestra alma, para nuestras vidas. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto tú quieres la paz, querido amigo? ¿Qué tanto quieres hacer la paz con Dios? Después de la resurrección de Cristo se anunció las buenas nuevas de paz para el hombre. Efesios 2:17. La paz con Dios, el perdón y la paz en consecuencia del perdón. Porque el pecado es quitado, Dios entonces extiende su paz a nuestra vida. Somos reconciliados con Dios. Por eso dice Romanos 5:11, nos gloriamos en Dios por Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. La reconciliación con Dios a través de Cristo. Tú no te vas a reconciliar con Dios a través de Pedro, aunque fue un gran hombre de Dios, ni a través de Pablo, ni a través de María. Estarías torciendo las Escrituras. La única manera de reconciliarse con Dios es a través del Hijo amado de Jesucristo. A través de Cristo tenemos aceptación con Dios, porque tú no puedes entrar en su reino por tus propios méritos por causa del pecado. El pecado te tiene destituido de su gloria, destituido de su reino. No puedes entrar por tus méritos a su reino. Tienes que entrar a través del que murió por ti en la cruz del Calvario, Jesucristo. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjese bien lo que dice ahí, Efesios 2:13. Vosotros, hablándole a la iglesia de Efesios, vosotros que en otro tiempo, ¿cuál era ese otro tiempo? Cuando no tenían a Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Lejos de qué? De Dios. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Cercanos a quién? A Dios. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, de Cristo, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Señor nos abrió el camino hacia su reino.
a través de su sacrificio. El Señor nos abrió el camino al Padre a través de su sacrificio. Por eso Hebreos 10:19 dice: así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Libertad para entrar en el lugar santísimo. Esa es la presencia de Dios. Nosotros que estábamos lejos, ahora cercanos por la sangre de Cristo. La barrera ha sido quitada, pero tú tienes que entrar por la fe, creyendo en lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario. Tienes que apropiarte de eso por la fe, creyendo lo que Dios dice. En Él se nos anuncia el perdón de pecados. En Él se nos anuncia la paz con Dios. En Él se nos anuncia la reconciliación con Dios. En Él se nos anuncia entrada al reino eterno, entrada a la presencia de Dios. En Él se nos anuncia la vida eterna. ¿Qué más tú quieres? Vida eterna, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, una promesa del Padre para todo el que cree en su Hijo. Tal vez te haya ido mal en este mundo, pero en el venidero tendrás una gloria eterna. Una gloria que nunca cesará, vida eterna para los que creen en Jesús. Vale la pena esforzarse, vale la pena seguir el camino. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa, pero tú la tienes que creer. Si no le crees a Dios, le haces mentiroso, ¿sabes eso? Eso lo dice en 1 Juan capítulo 5. El que no le cree a Dios, lo hace mentiroso. O sea, ¿acaso crees que Dios miente? Dios nunca ha mentido. Pero a Dios le gusta, le agrada que le crean lo que Él ha dicho acerca del Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú partes de este mundo sin Cristo, te mueres perdido. Y al hoyo te vas, al abismo, al Seol, al Hades, a la prisión de los muertos, para luego ser echado al lago de fuego. Pero si tú mueres habiendo venido a Cristo con un corazón deseoso de cambiar, con un corazón que quiere seguirle, porque la fe se expresa por la obediencia. La fe abandona el pecado, la fe abandona las tinieblas, porque el Señor te llama al arrepentimiento y a seguirlo a Él. Y si tú quieres heredar las promesas, tienes que seguir a Cristo. No vas a heredar las promesas siguiendo a Mohammed o a Mahoma, ni a Alá, ni al Buda, ni a Hare Krishna, ni a ningún otro ser en esta tierra. Las promesas se heredan en Cristo Jesús, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son en Cristo. Aparte de Cristo no tienes nada. Con Cristo lo tienes todo. Salvación, perdón, paz, reconciliación, gloria eterna, adopción como hijos, herencia, salvación, esperanza. Pero sin Cristo no tienes nada. ¿Sabe qué tienes sin Cristo? Un hoyo que te espera de 2x2. Y de ahí, directico al abismo, sin esperanza. Tu esperanza será cortada. Pero tenemos las buenas nuevas de salvación. En Cristo somos perdonados. En Cristo somos salvos del lago de fuego. En Cristo somos reconciliados. En Cristo tenemos adopción como hijos y como hijas de Dios. En Cristo tenemos vida eterna, inmortalidad. Tenemos esperanza. Pero tú tienes que creerle a Dios y venir a Él para ser perdonado. Pero venir con un corazón que quiera cambiar, porque Dios exige que el hombre se arrepienta para poder obrar en su vida, en su corazón, para hacerlo una nueva criatura. Por eso el hombre se tiene que arrepentir.
Si no se arrepiente, no verá la vida. Si no se arrepiente, perecerá. Arrepentimiento y fe en el Señor, pero no te vas a poder arrepentir bien si no vienes a Cristo. Pero si vienes a Cristo, Él te cambiará. Él te dará un nuevo corazón. Él quitará tu corazón de piedra y dará un corazón de carne. Él pondrá su espíritu dentro de ti. Él te sacará de la sepultura. Él te sacará de las tinieblas. Él te sacará del sepulcro. Él brillará en tu vida y su salvación se encenderá en tu vida como una antorcha y que nadie la podrá apagar. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es tu día. Arrebátalo. Recibe a Cristo. No le des la espalda. Entrégate a Él. Él te cambiará. Él te dará perdón y vida eterna. Bien. Romanos dice que si creemos con el corazón, con nuestra boca le invocamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: el Señor está aquí y Él quiere entrar en tu vida, Él quiere cambiarte, quiere darte esperanza, quiere darte vida eterna, quiere brillar con su luz en tu vida, para que no andes más en tinieblas y sin esperanza. Dale una oportunidad al Señor y Él entrará y te cambiará. Y tú agradecerás para siempre el día que le recibiste en tu vida como Señor y Salvador. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Yo solo te voy a dirigir en esa oración de fe y de entrega. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que te he fallado y que te he fallado muchas veces. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre preciosa, en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero una nueva vida. Quiero dejar mi pasado atrás con el pecado. Te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios, como mi libertador, como mi Salvador. Perdóname, oh Dios mío, por haber pecado contra ti. Señor Jesús, límpiame en tu sangre preciosa de todos mis pecados. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme esperanza, para darme tu paz, para darme tu perdón, para aceptarme en tu reino, para darme tu perdón y tu salvación. Recibo hoy el perdón de mis pecados en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te doy gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Ahora tu vida le pertenece al gran pastor
síguele. Oye su voz, obedécele, esfuérzate. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. Es un mandamiento del Señor para el que cree y se arrepiente y quiere seguirle. Que Dios te bendiga.